Imaginen este escenario. Un producto estrella se vende por miles, las filas dan la vuelta a la esquina, los clientes están fascinados. Ujú. Pero al llegar a fin de mes, la empresa está al borde de la quiebra. Y nadie entiende por qué. Pasa muchísimo, sí. Es un clásico. Y la respuesta casi siempre es que quienes lideran el negocio pues estaban usando la contabilidad para medir el pasado. O sea, en lugar de usarla para predecir el futuro. Y de eso se trata nuestra inmersión profunda de hoy. Exacto. Y bueno, esa es la trampa mortal de los negocios modernos. Es muy fácil quedar atrapado en la visión tradicional de la contabilidad, que funciona casi como, digamos, una autopsia financiera. Una autopsia, claro, ya que el paciente está muerto. Tal cual. Alguien gastó dinero y el contador simplemente documenta el hecho histórico en un libro. Pero en el entorno hipercompetitivo en el que operamos hoy, donde el tiempo de respuesta es mínimo y hay una cantidad de datos abrumadora, pues documentar el pasado ya no sirve para sobrevivir. O sea, el rol del director financiero, el famoso CFO, ha mutado por completo, ¿no? 100%. Ya no se trata de lamentarse por los costos hundidos, o sea, ese dinero que ya se gastó y no va a volver. Sí, lo hecho está. Exacto. Ahora se trata de evaluar los costos de oportunidad. Consiste en tomar estas montañas de información en tiempo real y convertirlas en la brújula para tomar decisiones estratégicas inmediatas. Ok, a ver, vamos a desglosar esto un poco para nuestra audiencia. Si entiendo bien la dinámica, significa que el contable tradicional, este que solo miraba por el espejo retrovisor para ver cuánto costó hacer algo, bueno, ha tenido que transformarse. Ujú. Ahora es como una especie de copiloto de rally, ¿no? Que tiene que ir leyendo el GPS, anticipar el terreno y gritar las instrucciones a 200 por hora para evitar que el carro se estrelle. Esa es la mejor analogía. Esa es la realidad operativa actual. En un rally a toda velocidad, mirar por el retrovisor garantiza un choque frontal. Definitivamente. Por eso la disciplina tuvo que evolucionar hacia lo que hoy conocemos como contabilidad estratégica de costos. Y bueno, el primer gran salto conceptual de este enfoque es básicamente destruir la idea de que una empresa es una isla. Ah, claro, salir de las cuatro paredes del negocio. Exactamente. Históricamente, el análisis se detenía en las puertas de la fábrica. Ahora se requiere analizar toda la cadena de valor, desde la materia prima más básica hasta el consumidor final. Ujú. Porque para entender dónde se genera y dónde se destruye el valor real, tienes que ver el ecosistema completo. Sabes, conozco un caso médico que ilustra esta dinámica a la perfección. Es de una clínica orientada a la odontología estética en Santiago, llamada Dental Plus. Ah, sí, el caso de Dental Plus es fascinante. Sí, ellos se sentaron a analizar su propia cadena de valor y se dieron cuenta de que su mayor fortaleza estaba en el diagnóstico. Tenían este sistema digital 3D que hacía que el paciente pues se sintiera en el futuro. Ajá. Y lo interesante de ese caso son los números duros detrás de esa percepción. Ese eslabón específico del diagnóstico 3D generaba tanto valor que los pacientes estaban dispuestos a pagar un 35% más por sus tratamientos. ¡Wow! 35% es muchísimo. Es una locura, sí, comparado con la competencia, claro. Pero la cadena de valor también te desnuda las debilidades. Al mapear todo el proceso, descubrieron que el eslabón de facturación y cobro estaba destruyendo valor de forma súper silenciosa. Sí, leí que tardaban en promedio 22 minutos por paciente en la sala de espera solo para procesar los pagos. ¿22 minutos? 22 minutos donde el consultorio no genera un peso, el personal se estresa y el paciente, que venía súper feliz por su diagnóstico 3D moderno, pues se desespera por completo. Y financieramente, o sea, eso se traducía en una pérdida de unos 12,800 pesos al mes, solo en tiempo productivo muerto. ¡Wow! ¡Qué dolor! Muchísimo. Entonces, la solución estratégica, guiada por este análisis, fue implementar una facturación digital preconsulta. El paciente paga desde su teléfono antes de llegar y el tiempo de espera baja a 3 minutos. Y liberan toda esa capacidad productiva de inmediato. Exacto. Lo fascinante aquí, y creo que es el punto clave para quienes nos escuchan, es cómo una decisión que parece ser de sistemas o de servicio al cliente es en el fondo una decisión de contabilidad estratégica. Claro, porque depende de cómo te quieres posicionar, ¿no? Exacto. Dependiendo de si tu posicionamiento busca liderazgo en costos o diferenciación,
tus decisiones van a cambiar. Dental Plus, como buscaba diferenciación, invirtió fuertemente en rediseñar su sala de espera. Le pusieron Wi-Fi, un ambiente súper relajante. Algo que un contador tradicional de la vieja escuela tacharía de inmediato con un bolígrafo rojo diciendo, esto es un gasto superfluo, somos dentistas, no somos un spa. Totalmente. Pero la contabilidad estratégica midió el impacto real. Esa sala de espera redujo la ansiedad clínica, lo que provocó un aumento del 28% en la tasa de aceptación de planes de tratamiento complejos. O sea, los tratamientos caros. Así es. El costo no fue un gasto, se convirtió en un generador directo de ingresos. Qué interesante. Pero a ver, hay un desafío práctico en todo esto. Dímelo. Suena impecable en la teoría, pero ¿no es un poco arrogante pensar que un equipo directivo puede mapear cada detalle minúscula de la cadena? O sea, pretender rastrear los costos desde el agricultor que siembra el grano hasta la temperatura del agua del café que se toma el cliente. ¿No corremos el riesgo de sufrir una parálisis por análisis? Bueno, sí, ese es uno de los mayores peligros para la gerencia actual. La sobrecarga de información puede ser totalmente paralizante. Sí, te quedas atrapado en el Excel. Exacto. Pero el secreto no está en microgestionar el universo entero, sino en identificar las palancas específicas que realmente mueven la aguja financiera. A esto se le llama entender los impulsores de costos, o bueno, los cost drivers. Las palancas clave, claro. Porque no todas las variables importan igual, ¿sabes? Hay que enfocarse en los factores estructurales y operacionales que dictan el juego a largo plazo. Es decir, encontrar los engranajes principales de la máquina. Y he visto ejemplos muy tangibles en la industria manufacturera sobre esto. Piensa en el impulsor de la escala de producción. Hay empresas, como ciertas cervecerías en el Cibao, que de repente inundan el mercado y destruyen a la competencia en precio. Y no es porque sus ingredientes sean mágicamente más baratos, sino porque lograron duplicar su capacidad. Sí. Tomando el caso de una cervecería que logra duplicar su volumen, el impacto es puramente matemático. Pueden reducir su costo unitario, digamos, de 38 a 26 pesos por botella. Una bajada enorme. Enorme. Y esto pasa simplemente porque diluyen esos inmensos costos fijos de maquinaria, de arrendamiento, del personal clave, lo diluyen entre el doble de unidades producidas. El volumen domina la estructura ahí. Claro, hace sentido. Y otro impulsor brutal es la experiencia acumulada. Piensa en una fábrica de muebles en San Cristóbal que lleva, no sé, 15 años haciendo el mismo tipo de diseño. Ellos pueden tener costos de mano de obra hasta un 40% menores que un competidor que recién empieza. O sea, la memoria muscular y la curva de aprendizaje de sus operarios valen oro. Exactamente. Pero el impulsor que siempre me sorprende, y creo que es porque parece ir en contra del sentido común del marketing tradicional, es el de la complejidad. Uy, sí, la complejidad es un tema. Imagínate un fabricante de uniformes corporativos que un día decide pasar de ofrecer 40 modelos básicos a tener un catálogo gigante de 180 referencias. No, con diferentes cuellos, telas, botones. El equipo de venta seguro hace una fiesta porque hay más opciones para ofrecer. Pero en la fábrica, los costos de planificación y logística se pueden disparar un 65%. Y sin que el volumen general de ventas haya aumentado. O sea, la variedad cuesta carísimo. Totalmente de acuerdo. Y si conectamos esto con el panorama general, pues la gran lección es que cada decisión estratégica altera permanentemente el perfil de riesgo de la empresa. A ver, ¿cómo es eso? Supongamos que tomamos una decisión basada en tecnología de proceso y decidimos automatizar una empacadora de café. Okay. Se invierten millones en maquinaria y, como resultado feliz, el costo variable de empacar cada bolsa baja drásticamente, digamos de 4,50 pesos a 1,80 pesos. Es un éxito rotundo de eficiencia. En papel sí, es un éxito, pero ahora la empresa tiene que pagar 280,000 pesos mensuales totalmente fijos para mantener esos equipos y pagar el préstamo al banco. ¡Wow! Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes lideran negocios? Que modernizar la planta o lanzar 180 modelos nuevos suena increíble en una presentación de diapositivas, pero te altera el ADN financiero. Así es. Es como, no sé, organizar un evento y decidir a última hora cambiar un menú simple por un buffet internacional de 5 estaciones. En el papel suena increíble, pero en la cocina estás invitando al caos total.
¿Requieres más personal especializado? Exacto, más proveedores, tienes mucho más margen de error. Si las ventas bajan un solo mes, esos costos fijos gigantes de la maquinaria te asfixian porque simplemente no los puedes apagar. Y por eso mismo, comprender estas palancas cambia el orden natural de las cosas. Ya no se pueden, digamos, diseñar productos a ciegas y cruzar los dedos esperando que todo salga bien. Claro. Hay que aplicar ingeniería a la inversa. Y así llegamos a una de las herramientas más poderosas del arsenal corporativo actual, que es el costeo objetivo, o target costing. El costeo objetivo, que básicamente es cambiar por completo la ecuación con la que muchos crecimos en los negocios. Ujú. Históricamente el método era simple y, bueno, viéndolo bien, bastante ingenuo, ¿no? Diseñabas un producto, sumabas cuánto costó el material, la luz, el alquiler, la nómina, le agregabas un margen de ganancia encima y rezabas para que al cliente le pareciera un precio justo y lo pagara. Sí, un enfoque que hoy equivale literalmente al suicidio comercial. En el modelo de costeo objetivo, el mercado es quien tiene la primera y la última palabra. La fórmula se invierte de manera implacable. A ver. Primero, el precio máximo de venta lo dicta el mercado y la competencia, no tú. Ok. Segundo, el margen de ganancia lo exige tu estructura financiera o tu junta directiva simplemente para que el negocio sobreviva. Y tercero, el costo de producción es simplemente el dinero que sobra entre esos dos números. O sea, costo objetivo es igual al precio de mercado menos tu margen deseado. Exactamente. ¿Sabes? Hay un caso de estudio súper claro sobre una embotelladora de agua, Agua Pura RD. Ellos intentaron lanzar una línea de agua saborizada con electrolitos. Es el ejemplo perfecto para esto. Sí, lo conozco. Hicieron un estudio de mercado y se dieron cuenta de que en los colmados locales, el consumidor no iba a pagar más de cierto monto si la botella estaba compitiendo al lado de las marcas internacionales gigantes. Y el tope era súper estricto. El precio máximo de venta al público en un colmado no podía superar los 55 pesos. Ni un centavo más. Ni un centavo. A partir de ahí comienza la cuenta regresiva. Si a esos 55 pesos le restas los márgenes que te exigen los distribuidores, los impuestos y el margen operativo interno indispensable, que era del 18%, Ajá. el cálculo arrojó un veredicto súper frío. El costo objetivo de producción no podía superar los 29 pesos con 32 centavos por botella. Ese era el límite absoluto. Pero, y aquí viene el problema. Al correr los números con el diseño inicial que tenían, la botella les estaba costando 29,60. Ujú. Parece una diferencia diminuta, pero a escala industrial es un desastre total. Tenían una brecha de costos de más de 4 pesos por unidad que necesitaban desaparecer por completo, considerando unos ajustes de margen adicionales que tenían que hacer. Y lo interesante es que la respuesta no fue rendirse y decir, no se puede, sino aplicar lo que llamamos ingeniería de valor. Someter el producto a una cirugía minuciosa para quitarle peso financiero sin afectar lo que el cliente realmente valora del producto. Claro. Y para que la ejecución de la ingeniería de valor funcione, se requiere derribar los muros entre los departamentos. Para cerrar esa brecha de 4 pesos, tomaron 4 decisiones que fueron quirúrgicas. A ver, cuéntame. Primero, cambiaron el saborizante importado por un proveedor local de muy alta calidad. Eso les ahorró 1 peso con 90 centavos. Ok, buenísimo. Segundo, los ingenieros ajustaron el molde para reducir la cantidad de plástico PET del envase. Pasaron de 18 a 15 gramos, manteniendo la firmeza, lo que les ahorró 1 peso con 5 centavos más. ¡Wow! 3 gramos menos y ya es 1 peso de ahorro. Exacto. Tercero, redujeron unos milímetros en el diseño de la etiqueta y optimizaron el adhesivo. Ahorro de 35 centavos. Hasta en el pegamento se fijaron. En todo. Y cuarto, eliminaron un paso manual en la línea de ensamble, de la tapa, ahorrando 55 centavos adicionales. Así, obligaron al diseño a encajar en la realidad financiera que necesitaban. Pero, ¿sabes? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí, porque al escuchar este nivel de microoptimización, veo un peligro latente. ¿Cuál sería? Que si empezamos a recortar gramos de plástico, a usar menos adhesivo y a cambiar los ingredientes, todo para que la fórmula encaje a la fuerza en una celda de Excel, ¿no corremos el riesgo de crear productos Frankenstein? Productos Frankenstein, me gusta el término.
O sea, productos que financieramente son un éxito rotundo en la hoja de cálculo de los gerentes, pero que cuando el cliente abre la botella en la calle, el plástico se arruga, la etiqueta se le cae en la mano y la experiencia termina siendo pésima. Es un excelente punto. Y sí, el riesgo de crear un producto Frankenstein es altísimo si este costeo objetivo se aplica como una especie de dictadura, ¿sabes? Donde el departamento de finanzas ignora por completo la realidad del consumidor. Claro, recortar por recortar. Exacto. La regla de oro de la ingeniería de valor es reducir costos exclusivamente en áreas que no afecten los atributos que el cliente de verdad percibe y valora. Pero tu observación nos abre la puerta al siguiente gran nivel. ¿Cuál es ese? Que puedes tener el diseño más perfecto del mundo y el Excel más optimizado en las oficinas corporativas, pero la verdad absoluta de esto ocurre en la línea de ensamblaje, en el mostrador o en la cocina del restaurante. O sea, ¿de qué sirve diseñar un margen milimétrico si al empleado que opera la máquina no le importa desperdiciar el material? Tienes toda la razón. Ahí es donde la matemática de la oficina choca de frente con la psicología humana en el terreno. Así es. Y la solución a este choque es lo que, en este análisis, conocemos como la gestión del libro abierto, o Open Book Management. Es un enfoque que, de primera, suena casi utópico. Tomar la información financiera que usualmente está bajo 7 llaves en la oficina del gerente y democratizarla para toda la plantilla de empleados. Ujú. Y esto plantea una pregunta importante sobre la cultura del liderazgo tradicional, porque ese liderazgo asume, erróneamente, que los empleados operativos no tienen la capacidad o la necesidad de entender las finanzas. Sí, como que tú solo dedícate a lo tuyo. Exacto. Pero la gestión del libro abierto destruye ese mito basándose en 3 pilares. Primero, transparencia total. Abrir los libros y mostrar el estado de resultados real a todos los niveles de la empresa. Segundo, alfabetización financiera. Enseñarles a leer esos números, porque si no, es chino mandarín. Lógico. Y tercero, participación. Alinear los bonos y los incentivos directamente con la mejora de esas métricas específicas. ¿Sabes? Conozco la historia de un hotel boutique, el Cañamar Beach Resort, allá en La Romana, que ilustra el impacto psicológico de esto a la perfección. Ah, cuéntanos. Ellos estaban operando con unos costos de alimentos en la cocina que rozaban el 38%, cuando el estándar para ser rentables en su sector no debía pasar del 32%. O sea, estaban perdiendo dinero con cada plato que servían. Literalmente comiendo sus propias ganancias. Exacto. Y cuando la gerencia decidió, abrir los libros, reunió a los cocineros, al personal de limpieza, a los camareros, y les proyectó los números reales en una pantalla. Me imagino la tensión en esa sala. La expectativa de la gerencia era que iba a haber quejas o demandas salariales, ¿no? Pero la reacción real de los empleados fue de asombro absoluto. Dijeron algo como, ¿de verdad tan poco es lo que realmente ganamos al final del día como hotel? Y esa es la gran revelación. La mayoría de los empleados operativos creen que el margen de ganancia de las empresas es, inmenso. Que cada ingreso en la caja es pura utilidad para el dueño. Creen que todo es ganancia. Sí, al ver la realidad de los gastos operativos, los impuestos, los costos invisibles, se rompe por completo ese paradigma. Y en el caso de este hotel, no bastó con mostrar los números una sola vez, en una reunión. No, tuvieron que instalar pantallas digitales gigantes en la cocina, mostrando el costo diario de los ingredientes y cómo iba la satisfacción del cliente en tiempo real. Y luego implementaron la clave, que es el tercer pilar. Prometieron un bono del 4% del salario para todo el equipo, pero solo si lograban bajar los costos al 32% sin que bajaran las calificaciones de servicio al cliente. Y los resultados de ese experimento cambiaron la empresa por completo. En año y medio, bajaron el costo de alimentos al 30.5%. ¡Wow! Superaron la meta. Sí, y el desperdicio en la cocina se redujo a la mitad, simplemente porque el cocinero ahora entendía el impacto financiero exacto, o sea, en pesos, de ese filete que se le quemaba, o de la salsa que se tiraba a la basura al final del día.
Y lo mejor de todo es que la satisfacción del cliente subió a niveles récord, comprobando que no habían abaratado la experiencia del huésped. Es que el empleado sufre una metamorfosis total, ¿sabes? Pasa de ser un operador pasivo que simplemente cumple un horario a convertirse en un verdadero cogestor del negocio. Empiezan a pensar como dueños. Exactamente. Toman decisiones diarias pensando como dueños. Ahora bien, la transparencia sin educación es solo ruido y puede generar pánico, y la educación sin incentivos económicos es, pues, casi una tiranía laboral. Se necesitan las tres cosas funcionando al mismo tiempo. Totalmente. Pero, a ver, hay que admitir el elefante en la habitación aquí. ¿Sí? Transparencia total significa que tu competencia podría enterarse de tus márgenes de ganancias si un empleado se enoja y renuncia. O peor aún, ¿qué pasa si la empresa atraviesa 3 meses de pérdidas severas? Mostrar esos números rojos podría causar un pánico generalizado y una fuga masiva de talentos. Son riesgos reales. No lo podemos negar. Por eso, la literatura gerencial aclara muy bien que libros abiertos no significa publicar los salarios individuales de los directivos, ni datos sensibles de clientes específicos. Claro, no vas a poner la nómina de todos en la pared. Exacto. Significa compartir las métricas de salud general del negocio. El riesgo de una filtración siempre existe, pero, y esto es clave, operar con un equipo de trabajo que está completamente desconectado de la realidad comercial genera pérdidas garantizadas. Y eso es mucho peor. Es un mal mayor. Sí. Ahora, si imaginamos el reto monumental de gestionar toda esta cultura de transparencia, y le sumamos los impulsores de costos, la cadena de valor y la ingeniería de valor que hablamos antes. Es demasiada información. Exacto. Llegamos a un punto donde la mente humana y las simples hojas de cálculo tradicionales colapsan por completo. Y ahí, justo ahí, es donde el mundo de la contabilidad gerencial colisiona a 200 por hora con la inteligencia artificial. Entramos de lleno a la era del ecosistema integrado. Ya no estamos hablando de calculadoras avanzadas o macros en Excel. No, para nada. Las herramientas actuales operan en distintos niveles de profundidad. El primer nivel es la simple automatización. Utilizar herramientas de software robótico, o RPA, que actúan como un ejército de asistentes digitales. Ellos se encargan de conciliar millones de transacciones aburridas y repetitivas sin cansarse jamás. Luego está el nivel de aumentación, donde la IA actúa como un sabueso, olfaqueando bases de datos inmensas para detectar anomalías o fraudes que a un auditor humano le tomaría meses encontrar. Pero es el tercer nivel el que vuela la cabeza. La transformación mediante IA predictiva. O sea, lo que cambia las reglas del juego. Esto es pasar de registrar el pasado a modelar literalmente el futuro. Exacto. Por ejemplo, leímos que en el sector financiero hay instituciones bancarias aquí en la región, en Dominicana, que están utilizando algoritmos predictivos para calcular la demanda exacta de créditos personales, con 3 meses de anticipación. Es increíble. O sea, no esperan a diciembre para ver si la gente necesita dinero para las fiestas. El algoritmo analiza patrones históricos, la inflación, las fluctuaciones macroeconómicas y hasta tendencias de consumo en redes. Y con todo eso, ajusta las tasas y las campañas de marketing desde septiembre. Lo cual es impresionante y cambia el negocio bancario. Pero hay un peligro tremendo que veo en muchas empresas cuando intentan adoptar esto. El síndrome del aislamiento tecnológico. ¿A qué te refieres con eso? A que, por ejemplo, compran un software carísimo de inteligencia artificial para el equipo de ventas para predecir todo esto. Pero el departamento de costos sigue usando métodos manuales de hace 40 años. Uf, sí. Tienen un Ferrari en ventas y una bicicleta en contabilidad. Ese es el mayor error estratégico posible. Ninguna de estas metodologías o tecnologías funciona bien si se aplican como islas desconectadas. Tienen que integrarse como los sistemas biológicos del cuerpo humano, donde cada órgano alimenta directamente al siguiente. Veamos cómo fluye la información por este, digamos, sistema nervioso corporativo. Todo comienza siempre con la cadena de valor. Esa es la brújula que nos define la estrategia general. Ok, la brújula. Esa estrategia nos dice qué tipo de producto necesita el mercado y a qué precio, lo que activa inmediatamente el costeo objetivo, para diseñarlo con el margen correcto. Ok, hasta ahí vamos bien. Ya tenemos el diseño ideal y el precio. Pero ¿cómo sabemos con precisión milimétrica
¿cuánto nos cuesta realmente fabricar ese diseño mes a mes, en un entorno de producción que es súper complejo? Bueno, exactamente ahí entra el sistema de costos basado en actividades, o ABC, por sus siglas en inglés. Y es crucial entender la gran diferencia que tiene esto con el costeo tradicional. A ver. El método tradicional de costeo es como ir a cenar con 10 amigos y al final decidir dividir la cuenta en partes exactamente iguales. Ah, el clásico problema de la cena grupal. Exacto. Tal vez uno solo pidió una ensaladita con agua y otro pidió un corte de carne importado y, no sé, 3 copas de vino carísimo. Al dividir en partes iguales, el amigo de la ensalada está subsidiando el gran banquete del otro. Tal cual. Pues el cuspero tradicional hace exactamente lo mismo. Asigna los costos generales a los productos basándose solo en el volumen o en las horas de máquina. Termina castigando injustamente a los productos sencillos y subsidiando a los productos que son altamente complejos. Lo cual te deja ciego como gerente, porque podrías jurar que tu producto más complejo es súper rentable, cuando en la realidad financiera te está desangrando. Ujú. Y por otro lado, tu producto sencillo, que creías que apenas te dejaba un margen mínimo, resulte que es el que de verdad está manteniendo a flote a toda la empresa. El sistema ABC corrige esa ceguera gerencial por completo. Asigna el costo basándose en qué producto consume realmente cada actividad específica. A ver, danos un ejemplo rápido de eso. Si un producto requiere 50 inspecciones de calidad detalladas y el otro producto solo requiere 2, pues el sistema ABC le carga el costo de esas 48 inspecciones adicionales al producto complejo. Claro, el que se comió el corte de carne paga su parte. Exactamente. Y una vez que tienes esos costos reales y precisos gracias al ABC, recién ahí puedes calcular tu verdadero punto de equilibrio, lo que técnicamente se llama análisis de costo-volumen-utilidad. ¿Ok? Y ese análisis tan preciso es lo que alimenta y estructura de forma realista el presupuesto maestro de toda la compañía para el año. Wow, es una reacción en cadena, y me imagino que obviamente no te puedes quedar solo con el presupuesto guardado en un cajón del escritorio. Claro que no. Ese presupuesto se controla constantemente mediante un cuadro de mando integral o Balanced Scorecard que mide no solo las métricas financieras, sino la satisfacción del cliente y la eficiencia interna de los procesos. Ujú. Y finalmente, toda esta inmensa red de datos estructurados se visualiza en dashboards dinámicos que están impulsados por la IA predictiva de la que hablábamos, que se encargan de alertar a la gerencia mucho antes de que ocurra una desviación grave. O sea, usar una sola de estas herramientas ignorando todas las demás es como intentar que un reloj mecánico de alta precisión funcione si le quitas la mitad de los engranajes de adentro. Me encanta esa analogía. Es imposible. Puedes darle cuerda todo el día, puedes pulir el cristal externo para que se vea hermoso desde afuera, pero las manecillas simplemente no van a dar la hora correcta. Necesitas que cada diente del engranaje encaje perfectamente con el siguiente para que toda la maquinaria avance. Totalmente. Y como resumen del inmenso valor de nuestro análisis de hoy, creo que la gran conclusión es que la contabilidad gerencial dejó atrás el papel de ser, digamos, el archivero del pasado. Sí, la sala de autopsias. Exacto. Hoy en día es el sistema nervioso central que le permite a una organización adaptarse y sobrevivir en tiempo real. Se diseña el producto para que sea viable desde el primer día usando el costeo objetivo. Ujú. Se le da poder de decisión a los colaboradores, mostrándoles la realidad financiera mediante la gestión del libro abierto. Y finalmente se integra toda esa inteligencia operativa en ecosistemas tecnológicos que logran predecir los riesgos antes de que se conviertan en desastres irremediables. Definitivamente. Y la relevancia de todo esto para quienes nos escuchan hoy es absolutamente innegable, porque no importa en qué industria te muevas, ¿Así es? ya sea que dirijas un emprendimiento tecnológico pequeñito, que administres un gran hospital o que lideres proyectos en corporaciones multinacionales, todos, absolutamente todos, están sujetos a la misma gravedad financiera. Nadie se escapa. Nadie. Entender cómo la automatización de una línea de producción o la simple transparencia de mostrarle un reporte de gastos a un equipo de trabajo en la cocina mueven de verdad la aguja del negocio. Bueno, esa es la línea divisoria exacta entre dominar tu mercado o pasar a formar parte de las estadísticas de fracaso comercial. Al final del día,
poseer montañas inmensas de información, sin una arquitectura que permita llevar eso a la acción estratégica, es simplemente acumular ruido digital inútil. El valor real de los datos reside puramente en la claridad inmediata que le otorgan a un líder para ejecutar con confianza. Absolutamente. Y bueno, para cerrar nuestro análisis profundo de hoy, quiero dejarles una idea algo provocadora flotando en el aire para nuestra audiencia. Hemos discutido extensamente cómo la inteligencia artificial ayuda a predecir la demanda y cómo empoderamos al empleado humano abriendo los libros financieros, ¿verdad? Sí, claro. Pero proyectemos todo esto, no sé, 5 o 10 años hacia el futuro. ¿Qué pasará el día en que la inteligencia artificial deje de ser un simple visor de datos que recomienda cosas en un dashboard y cruce la línea hacia la ejecución autónoma? Uf. Imagínense un algoritmo que, al detectar una pequeña fluctuación global en el precio de la materia prima allá en Asia, modifique automáticamente el costeo objetivo del producto local, renegocie contratos por correo con los proveedores y reajuste las metas de los bonos para el personal de la fábrica. Todo de forma autónoma, en tiempo real y sin consultarle absolutamente a ningún ser humano. Suena a ciencia ficción, pero estamos a nada de eso. Llegaremos al punto donde el CFO, el director financiero titular de la empresa, sea directamente una red neuronal, y nosotros quedemos relegados a ser simples operarios que solo ejecutan sus perfectas decisiones matemáticas. Algo fascinante y, bueno, un poquito aterrador para analizar hasta nuestra próxima inmersión profunda.